Los colores, sabores, aromas y emociones de las experiencias que se viven en los destinos yucatecos resaltan en el segundo Tianguis Turístico Digital 2021 que se realiza en Mazatlán, Sinaloa. Yucatán está participando con 50 expositores entre privados y públicos. Tenemos a los pueblos mágicos, varios municipios turísticos, varias empresas de las 6 regiones turísticas. Estamos esperando superar las 1,100 citas y Yucatán ayer tuvo un webinar muy interesante de presentación de producto turístico. Friedman Hirsch presentó la videoconferencia 365 días de color, que es la nueva campaña de Cefotur que visibilizará los diversos atractivos y actividades que ofrece Yucatán a los visitantes locales, nacionales y extranjeros. En su segunda edición, el Tianguis Turístico Digital busca sumar los esfuerzos para reactivar la industria turística, que es una de las más afectadas en el país por el cierre de destinos en los 3 meses más críticos de la pandemia. La Secretaría de Turismo Federal reportó que los destinos que dependen de su conectividad aérea tienen menor recuperación en comparación con aquellos que impulsan el turismo por carretera. Entre las innovaciones del Tianguis Digital 2021, en el que participan 61 países y 1,900 compradores nacionales y extranjeros, está el pabellón temático para turismo de romance y un espacio para que alrededor de 400 artesanos vendan sus productos. En 2020, el formato virtual fue complemento de la edición 45 del Tianguis Turístico a realizarse en Yucatán, que por la pandemia se pospuso para septiembre próximo. Con imágenes de Joaquín Martínez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.